bienvenida al asambleísta por el movimiento, creo, representante de la provincia de El Cañar, el ingeniero Homero Castañer. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Coméntenos cómo marchan las cosas en la Asamblea en el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico que conocen nuestros oyentes. Ya se enfrentaron a una situación bastante caótica en la Asamblea que no culminó y la presión adicional que se tiene cuando los días transcurren con una proforma para el año 2020 que aún no es tratada por la Asamblea. Muy buenos días a ustedes, un gusto compartir esta mañana. Efectivamente es muy preocupante lo que estamos viviendo actualmente en la Asamblea Nacional, toda vez que esta ley de crecimiento económico urgente que presentó el Ejecutivo prácticamente está llegando a su plazo, en donde si no hay consenso entrará por el Ministerio de la Ley. Ayer hasta altas horas de la noche incluso hubo enfrentamientos verbales en la Comisión de Régimen Económico, y si el día de hoy no hay consenso dentro de esa comisión, habrán fenecido los tiempos, porque la ley es clara que tiene que ser distribuido ese informe 48 horas antes del segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, el cual fenece el 17 de este mes, que es el día domingo, y ya no habría tiempo para debatirlo. Aquí hay que ser claro que esto tiene en gran parte culpa el Ejecutivo por haber mandado una ley extremadamente grande, extremadamente compleja, una ley de casi 400 artículos que reformaba 22 cuerpos legales, es decir, desde la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el COTAD, es decir, en 30 días era muy difícil llegar a consensos de código financiero, código tributario, incluso de impuestos a las fundas plásticas, impuestos a consumos especiales. Era muy difícil llegar a comparecencias, a socializar, a evaluar el impacto de esta ley de crecimiento económico que le llamaron ellos, ¿no? Asambleísta Castañer, muy buenos días. Pues de lo que pudimos conocer de las vocerías del movimiento, creo, estarían dispuestos a aprobar el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, pese a no estar de acuerdo en algunos temas. ¿Cuáles son los temas que ustedes ven complejos? Y bueno, el objetivo en definitiva es que no pase por el Ministerio de la Ley. Así es, mire, nosotros hemos presentado 130 observaciones a este proyecto de ley, y nosotros definitivamente no vamos a apoyar que se genere impuestos adicionales al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, si bien es cierto, la ley no es tan abominable como le pintan, ¿sí? Hay impuestos que están grabados a la gente que más genera, a la gente que más produce, y nosotros estamos de acuerdo, el que más gane, más pague. Por ejemplo, hay 9,000 personas aproximadamente que ganan más de $10,000. Bueno, a ellos que no tengan la posibilidad de hacer la reducción de sus gastos personales del impuesto a la renta, estamos hablando de gente que gana más de $10,000 en el país. Eso me parece hasta justo, hasta solidario, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en el impuesto a la telefonía celular. Si eso va a afectar casi a 4 millones de ecuatorianos que tenemos un plan de telefonía celular, cuando el celular ya se ha vuelto prácticamente no un tema suntuario, sino un servicio básico, cuando hay más celulares que personas en el país. Hay más Ingeniero Castañer, ahora, ha trascendido que el día de ayer, de cualquier manera, a pesar de la situación caótica, se avanzó, pues el documento que se intenta aprobar estaría bastante depurado. Se ha dicho que cerca de la mitad del proyecto enviado por el Ejecutivo
queda de lado para probablemente ser planteado en otras instancias. Están afuera, por ejemplo, las reformas planteadas al Código Monetario y Financiero, al Código de Planificación y Finanzas Públicas. En suma, de más de 400 artículos solamente quedarían 131. ¿Es este realmente el estado de situación con el que se pretende tratar hoy nuevamente este proyecto? Tengo que ser categórico y decirles de frente lo que está sucediendo aquí. Aquí se han unido correístas y social cristianos queriendo archivar este proyecto de ley. ¿Cómo vamos nosotros a pretender que se archive cuando hay cosas positivas? Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que hacía tanto daño a los ecuatorianos, es decir, que la gente pague sin generar la renta. ¿Cómo vamos nosotros a darle espalda a casi 8,000 estudiantes que no pueden pagar los créditos que accedieron para becas educativas? ¿Cómo vamos nosotros a estar en desacuerdo con la simplificación de trámites, con bajar los aranceles para maquinaria, para insumos agrícolas? ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con bajar el impuesto a la renta de las actividades agrícolas y pecuarias en todas las provincias del país? Para mí esas cosas son positivas. Claro que hay temas negativos, pero claro, existe un escenario en que, repito, asambleístas social cristianos, claro, están defendiendo a grandes empresarios, a grandes grupos económicos, y quieren generar el caos con los correístas dentro de la comisión. No quieren que esto se debata, quieren que esto se archive. Ahora, asambleísta Castañer, también pudimos ver a través de una rueda de prensa varios asambleístas, incluidos los propios asambleístas oficialistas del movimiento Alianza País, acompañados de la bancada de Integración Nacional de Suma y otros, solicitando al presidente de la República el retiro de esta ley. ¿Considera usted que esto es factible? ¿Ustedes se sumarían a la necesidad de que se retire y se envíe nuevamente otro? No existe esa figura legal. Dice claro que en los proyectos de ley económico urgente la ley se debe archivar, aprobar, y si no se archiva ni se aprueba, entra por el Ministerio de la Ley. No hay la figura del retiro. Eso es un desconocimiento de la ley, de lo que han planteado. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, lo que pasó en el Código Integral Penal, y esa ha sido nuestra posición. En el Código Integral Penal también, que era un tema muy amplio, se aprobó el 80% de cosas que había consenso, y las cosas que no había consenso, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la incautación de bienes, del comiso anticipado de bienes, se votó por separado, y eso es lo que decimos nosotros. Las cosas positivas, hagamos una moción para que sea sometido a votación al Pleno, y las cosas que no hay consenso, que se vote artículo por artículo o capítulo por capítulo, de acuerdo que... Tenemos un corte en la señal, ingeniero Castañer. Bien, teníamos un breve corte en la señal, le escuchamos nuevamente. Quizá si nos informa, ingeniero Castañer, en qué medida la propuesta o las propuestas, realmente desconocemos si hay más de una, reducirían la meta que se ha propuesto el gobierno en cuanto a recaudación tributaria. Bueno, mire, yo quiero ser claro que este proyecto de ley económico urgente lo único que va a darle oxígeno al gobierno, ¿no? Esto va a recaudar aproximadamente 700 millones de dólares que le van a dar oxígeno al gobierno los próximos meses para poder subsistir. Esto no soluciona el problema más grave de los ecuatorianos, que es la falta de empleo, la falta de desarrollo económico, de crecimiento económico, pero lo importante son las cosas, repito, positivas de este proyecto, que sí pueden generar algo de desarrollo económico, como por ejemplo, repito, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la simplificación de trámites tributarios. ¿Qué cree usted, ingeniero Castañer, va a suceder el día de hoy en la sesión que entendemos ha sido llamada para las 9:30?
Mire, yo soy muy objetivo. No le veo con optimismo lo que pueda suceder hoy, si es que hemos llegado al último, sí, a agotar el último día. Le veo muy difícil que haya un consenso de última hora. Esperemos equivocarme por el bien del país y que ese informe, que no es vinculante, eso también tengo que ser claro, no es que el informe ya es un candado para que el Pleno se pronuncie, no, el informe solo es una recomendación para que el Pleno de la Asamblea tome una decisión. Esperemos por el bien del país que esto no repita lo que sucedió en el 2011, que fue cuando Correa envió un proyecto de ley económico urgente, la Asamblea irresponsable no debatió, no hizo informe y nos impusieron el impuesto verde, por ejemplo. Lo importante sería que la Asamblea se pronuncie en representación del pueblo ecuatoriano y tengamos una ley medianamente buena con cosas positivas y desechando lo negativo que hace daño o es perjudicial a los ecuatorianos, especialmente a los que menos tienen. Asambleísta, este proyecto va quizás muy de la mano de la aprobación de la proforma presupuestaria para el año 2020. ¿Cómo están ustedes administrando los tiempos para analizar lo uno y lo otro? Y en esta medida, ¿cuál sería la incidencia que tendría la aprobación o no de este proyecto en la proforma? Tiene una incidencia muy grande y es por eso que dentro del cronograma que aprobamos en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy presidente, el ministro de Economía, que debía asistir el día de hoy a las 9 de la mañana, ha dicho no voy y voy el día lunes. Quiero ver qué pasa con este tema de ley urgente, porque de eso depende mucho la proforma que no es más que la hoja de ruta de gastos y de ingresos del próximo año. Entendemos que ya una vez que pasen los tiempos y que haya una aprobación o un archivo, tal vez que esto entre por el Ministerio de la Ley, el día lunes tendremos la presencia del ministro de Economía, Richard Martínez, en la comisión, con quien podremos tener una idea más clara de esto. En mi criterio personal, de lo que he analizado, la proforma enviada por parte del Ejecutivo sobreestima el crecimiento económico, es decir, está poniendo que para el 2020 va a crecer la economía en un 0,57% y para el 2021 en un 1,63%, lo cual supera las proyecciones de los organismos internacionales, cuando los 2 últimos años hemos tenido un decrecimiento de la economía. Asambleísta, quizás en otro tema que es muy importante con miras al proceso electoral del año 2021 y que está también tratándose al interior de la Asamblea Nacional, son las reformas al Código de la Democracia. El día de ayer había una serie de críticas que advertían que los asambleístas no le estaban dando la importancia que este tema requiere. Muchos habían salido a dar ruedas de prensa, estaban en reuniones precisamente en temas relacionados a lo que tiene que ver con la ley de crecimiento económico. ¿Cómo está el tema del Código de la Democracia y las reformas? Mire, según la ley, el Código de la Democracia dice que ninguna reforma se puede hacer después de hasta un año antes de una convocatoria a elecciones. Nosotros, para noviembre del próximo año, debemos tener ya inscritas listas para presidente, vicepresidente y asambleístas. Uh-huh. Estamos en un año preelectoral. Yo considero que este rato ya no es prudente a tropezones hacer reformas al Código de la Democracia sobre el tema de circunscripciones, adjudicación de escaños, participación con equidad hombre y mujer. Mire, porque ya le digo, estamos en un año preelectoral. Esto hay que debatirlo entre grupos políticos que estamos en la Asamblea, no pensando en un cálculo electoral,
Porque aquí se va a decir, a ver, ¿me conviene o no me conviene que en el Guayas se eliminen las circunscripciones? ¿Me conviene o no me conviene eliminar los asambleístas nacionales? ¿Me conviene o no me conviene para ver cuántos escaños más voy a tener un cambio de método de adjudicación de escaños? Es decir, este rato no es que él me conviene a mí como partido, sino que le conviene al país, al Ecuador. Y yo considero que perdimos ya la oportunidad de que en las elecciones del 2021 tengamos cambios al Código de la Democracia, puesto que esto se aplazó demasiado tiempo. Tal vez lo que más me duele como ecuatoriano que no se haya reformado es el control del gasto electoral, es decir, el financiamiento de los partidos políticos, después de lo que vimos del famoso arroz verde, en donde contratistas del Estado financiaron ilegalmente con coimas y sobornos al partido Alianza País. Bien, queremos agradecerle por su presencia al asambleísta Homero Castañer. Muchas gracias, ingeniero Castañer. Se ha referido a las presiones muy fuertes de tiempo que está sufriendo la Asamblea. Se agotan plazos para el tratamiento de la ley económica urgente. Se agota el plazo también. Ya ha corrido casi la mitad del tiempo para la aprobación de la reforma presupuestaria 2020, que se encuentra llena de incertidumbres, y hay otros proyectos que también se encuentran muy retrasados, como el Código de la Democracia a nivel de la Asamblea.